llegamos a la parte central de nuestro programa, que es la proclamación de la palabra. Vamos a dar lectura. Si gustan ponerse en pie. En el Evangelio según San Juan, el capítulo 19, para dar lectura a los versículos del 17 al 37. Y vamos a dar lectura de manera alternada. Leo el versículo 17 y nos vamos siguiendo hasta leer juntos el versículo 37. Y él, cargando su cruz, salió al lugar llamado de la Calavera, y en hebreo Gólgota. Y allí le crucificaron y con él a otros dos, uno a cada lado y Jesús en medio. Escribió también Pilato un título que puso sobre la cruz, el cual decía: Jesús Nazareno, Rey de los Judíos. Y muchos de los judíos le dieron este título porque el lugar donde Jesús fue crucificado estaba cerca de la ciudad, y el título estaba escrito en hebreo, en griego y en latín. Dijeron a Pilato los principales sacerdotes de los judíos: no escribas Rey de los Judíos, sino que él dijo: soy Rey de los Judíos. Respondió Pilato: lo que he escrito. Cuando los soldados hubieron crucificado a Jesús, tomaron sus vestidos e hicieron 4 partes, una para cada soldado. Tomaron también su túnica, la cual era sin costura, de un solo tejido de arriba a abajo. Entonces dijeron entre sí: no la apartamos, sino echemos suerte sobre ella, a ver de quién será. Esto fue para que se cumpliese la escritura que dice: repartieron entre sí mis vestidos, y sobre mi ropa echaron suertes, y así lo hicieron los soldados. Estaban junto a la cruz de Jesús su madre y la hermana de su madre, María, mujer de Cleofas, y María Magdalena. Cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí a mi hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Y estaba allí una vasija llena de vinagre. Entonces ellos empaparon en vinagre una esponja, y poniéndola en un hisopo, se la acercaron a la boca. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. Entonces los judíos, por cuanto era la preparación de la Pascua, a fin de que los cuerpos no quedasen en la cruz en el día de reposo, pues aquel día de reposo era de gran solemnidad, rogaron a Pilato que se le quebrasen las piernas y fuesen quitados de allí. Vinieron pues los soldados y quebraron las piernas al primero, y asimismo al otro que había sido crucificado con él. Mas cuando llegaron a Jesús, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Y el que lo vio da testimonio, y su testimonio es verdadero, y él sabe que dice verdad, para que vosotros también creáis. Porque estas cosas sucedieron para que se cumpliese la escritura: no será quebrado hueso suyo. Y también otra escritura dice: mirarán al que traspasaron. Amén. En respuesta a lo que hemos escuchado, que es la palabra de nuestro Dios, entonemos el himno 151. Crucificado por mí fue Jesús. De la séptima parte, Confesión, Perdón y Salvación, escrita por Robert Harkness y traducida por D.S. Adams.
mensaje de este día. En lugar a nuestro pastor. Les invito, hermanos, a abrir la Escritura en un pasaje que no podemos dejar de leer en una fecha como esta, que es el capítulo 53 del profeta Isaías. Isaías, capítulo 53, un pasaje profético acerca de la muerte de nuestro Señor Jesucristo. Vamos a leer alternadamente los 12 versículos que componen este pasaje. Dice la Escritura: ¿quién ha creído a nuestro anuncio? ¿Y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová? Subirá por el nuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él, ni hermosura, que veremos más atractivo para que le deseemos. Despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebranto, y como que escondimos de él el rostro. Fue menospreciado y no lo estimamos. Ciertamente llevó en nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores, y nosotros le dimos por azotado, por herido de Dios y abatido. Mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó por su camino, mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca. Como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Por cárcel y por juicio fue quitado, y su generación, ¿quién la contará? Porque fue cortado de la tierra de los vivientes, y por la rebelión de mi pueblo fue herido. Y se dispuso con los impíos su sepultura, mas con los ricos fue en su muerte. Aunque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje, y vivirá por largos días, y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma, y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos, y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos, y orado por los transgresores. Amén. Bendito y soberano Dios, tu gracia es evidente, Señor, en la historia de la humanidad. Sublime gracia, dice este precioso canto que hemos entonado previamente. Esa gracia sublime, Señor, de la cual nosotros, por tu voluntad, hemos participado. ¿Y qué tuvo que suceder para ellos sino esta muerte atroz de nuestro Salvador? Hemos considerado previamente, Señor, lo que tu palabra nos narra del ministerio de nuestro Señor. Y ese ministerio llega a su culminación con estos eventos de la cruz. Que nuestros ojos y nuestros oídos, atentos, Señor, a tu palabra, podamos con ello entender mejor, Señor, tu voluntad. Mucho mejor entender lo que has hecho con nosotros, y se regocijen los corazones, Señor, para alabarte siempre por tu bondad. En Cristo nuestro Salvador oramos. Amén. Amén. Tomamos nuestros lugares, amados hermanos. Nos reunimos hoy para seguir celebrando, como lo hemos hecho en los domingos previos,
y más particularmente el día de ayer, recordando la Pascua y su cumplimiento en nuestro Señor Jesucristo. Leer lo que las Escrituras nos dicen de los acontecimientos que se sucedieron a partir de eso, son eventos, hermanos, que debemos tener presentes, porque nos dejan mirar de qué manera nuestro Señor se entregó a aquella tarea que el Padre le había encomendado que hiciera. Nuestro segundo Adán, como dice el apóstol Pablo, comparándolo con Adán, el primero, del cual leemos en el libro de Génesis, y considerando que ambos están ahí como cabeza de la humanidad, y miramos al primero fracasando, y el Señor nos dio un segundo Adán, que triunfante cumplió la encomienda que el Padre le dio. No fue fácil, no fue sencillo lo que el Señor llevó a cabo. Solo basta mirar lo que ha sucedido antes de llegar a la cruz, que es a donde nuestra atención va en este día. Nuestro Señor, después de haber cenado con sus discípulos, se retiró a orar. Llamó a sus discípulos a que oraran con Él. Sin embargo, se durmieron. Cuando el Señor regresó de orar, encontró que sus discípulos estaban durmiendo. En eso también llegó aquel que le traicionó por unas cuantas monedas. Entregó a su Señor con un beso. Estos eventos, ¿qué impacto tendrían en nuestro Señor Jesucristo? Cuando pasamos momentos difíciles, hermanos, ¿en dónde buscamos el primer apoyo? Porque pensamos que ahí vamos a encontrar el tan anhelado apoyo, sustento que necesitamos en momentos de aflicción. Vamos a los más cercanos, vamos a nuestra familia, vamos a nuestros amigos. Pero quizá en algún momento hemos experimentado cuando ellos nos dan la espalda y vemos y sentimos lo terrible que es eso. Porque ahí donde buscamos y estábamos seguros que encontraríamos el apoyo necesario, no lo encontramos. Paulatinamente el Señor va en ese camino a la cruz. La aflicción de nuestro Señor es tal que la Escritura nos dice que el Señor estaba orando en Getsemaní, y mientras oraba en el huerto de Getsemaní, caían de su frente gotas de sangre. La agonía era tal. Sin embargo, en su oración al Padre, deja mostrar esa agonía tan terrible diciendo: Padre, si esto puede pasar, si se puede evitar todo esto, Señor, que sea. Pero se rindió a la voluntad en medio de su sufrimiento. Se rindió a la voluntad del Padre porque le dijo: mas no se haga lo que yo quiero, hágase lo que tú quieres. Apresado le llevaron para cometer con él las más grandes injusticias. Se reunieron los líderes del pueblo de Dios. Se reunieron los sacerdotes, se reunieron los ancianos, se reunieron los escribas, se reunieron los fariseos para llevar a cabo el juicio más injusto que se ha celebrado quizás sobre la tierra. Testigos falsos, acusaciones falsas, todo lo perverso que puede ser el hombre se revela ahí
Y como dice el texto de Isaías, nuestro Señor como cordero fue llevado al matadero, no abrió su boca. Hicieron burla y escarnio de él los líderes políticos como Herodes y como Pilato, que hasta ese momento estaban distanciados, pero a causa de esta injusticia se reconciliaron. Miren nada más qué situación se da. Ahora, como lo señalamos el domingo pasado, se reúne también la multitud. Se había reunido una multitud cuando el Señor entró a Jerusalén y tenían ellos un cántico y pregonaban y se unieron todos: Hosana el que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Ahora vamos a escuchar un grito diferente, un grito no de alabanza. Escuchamos que la gente grita ante Pilato: crucifícale, crucifícale. Y el Señor lleva todo esto sobre sus hombros en soledad. Porque cuando le dijeron a uno de sus apóstoles, a uno de sus discípulos cercanos: tú hablas como él, tú pareces uno de los suyos. Pedro, respondiendo, que no lo estaba diciendo en un líder, alguien que tuviera influencia, alguien que tuviera mucha autoridad, le estaba diciendo a alguien que servía en la casa del sumo sacerdote. Pero esas palabras espantaron a este hombre, tanto que llegó a decir: no lo conozco. Y no una, y no dos, sino 3 veces negó a su Señor. Todos estos acontecimientos van a concluir en el Gólgota, como leemos. Y aquí, estando en el Gólgota, escuchamos al Señor que ha sido azotado, que le han colocado una corona de espinas, que se han burlado de él. Han hecho terribles cosas a nuestro Señor. ¿Y quién ha venido para decirle no lo hagan? ¿Quién ha venido aquí para abogar por él? El Señor incluso lleva su propia cruz, donde más tarde ha de ser crucificado, no pudiendo llevar todo ese peso después de todo el sufrimiento. Alguien tiene que ayudarle, hasta que finalmente llegan todos al lugar señalado y le crucifican. Como a la hora novena, dice la Escritura, como a esta hora. Para nosotros, las 3 de la tarde. En este momento recordamos las palabras últimas que nuestro Señor pronuncia desde la cruz. En realidad no son 7 palabras, son 7 frases. Y nuestro Señor, aún en esta circunstancia, no pronuncia estas palabras sino en el cumplimiento de la tarea que le ha sido encomendada. Porque por sobre todas las cosas está la voluntad del Padre. Y miramos hoy a estas palabras, hermanos. Por esto la cristiandad en este día se reúne para recordar estas 7 palabras que el Señor pronunció desde la cruz y que son para edificación nuestra también el día de hoy. Estas 7 palabras muestran a nuestro Señor Jesucristo entregándose hasta el último instante a la voluntad de Dios el Padre. Lo cual nos enseña a nosotros también los pasos que debemos seguir en nuestra vida cristiana.
Miremos pues y escuchemos a nuestro Señor, que pendiente en la cruz dice estas palabras. Vayamos en primera instancia al Evangelio de Lucas, capítulo 23, para leer el versículo 34. Lucas 23, versículo 34, leemos juntos ahí en nuestro lugar. Dice la palabra: y Jesús decía, Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Y repartieron entre sí sus vestidos, echando suertes. La primera palabra, la primera frase de nuestro Señor, está dirigida al Padre. Padre. Pero a la vez está dirigida hacia aquellos que están presentes ahí, para atestiguar aquella terrible injusticia. Muchos de los que están ahí estaban antes gritando, crucifícale, pues han llegado hasta ahí para atestiguar la crucifixión. ¿Y qué es lo que tiene el Señor Jesucristo? Hermanos, nosotros cuando estamos pasando por un momento de sufrimiento, de profundo dolor a causa de una enfermedad, a causa de una molestia física, no queremos que se nos acerque nadie. Miremos a nuestro Señor pronunciar estas palabras, que son expresión de perdón y de intercesión. El Señor, con todo este dolor, que significa estar colgado de una cruz con los clavos en sus manos, con los clavos en sus pies. Todo el peso del cuerpo del Señor Jesucristo está sostenido ahí. Qué profundo dolor debe ser aquello. Además lleva en su cabeza una cruz de espinas. Y en medio de ese profundo dolor, no tiene palabras de venganza. No pide al Padre venganza. No pide al Padre que castigue a aquellos que han hecho eso. Al contrario, sus palabras son al Padre. Padre, esta relación no se ha roto. Esta relación no se ha quebrantado. En medio de la dificultad, en medio de la adversidad, el Señor sigue llamando Padre, en esa confianza. Hasta ahí lleva el cumplimiento de la voluntad del Padre, mirando a aquellos que están allí atestiguando aquella injusticia, intercede por ellos. Le dice al Padre, perdónalos, porque no saben lo que hacen. Esto nos recuerda el pasaje que hemos leído de Isaías, en el capítulo 53, en la parte final, como decía el profeta. En el versículo 12, por tanto, yo le daré parte con los grandes, y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte, y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos. ¿Qué hizo? Oró por los transgresores. Fueron nuestros pecados, hermanos. Fue nuestra rebeldía a Dios que llevó al Señor Jesucristo a la cruz. Y está en la cruz, no porque Él lo merezca, no porque Él haya pecado, dice la Escritura, al que no cometió pecado, por nosotros lo hizo pecado. Son nuestros pecados los que llevaron al Señor a la cruz. Está en la cruz experimentando ese más profundo dolor,
por nuestra culpa. ¿Y cuáles son las palabras de Dios para aquellos transgresores, para nosotros? Padre, perdónanos, porque no saben lo que hacen. El Señor ora por los suyos, por aquellos cuyo corazón no ha entendido la maravillosa obra, la maravillosa manifestación de misericordia que está delante de sus ojos. Y el Señor se presenta delante del Padre como el intercesor de aquellos, como también nos lo recuerda el apóstol Pedro en 1 de Pedro capítulo 2, versículo 23. Pedro, que atestiguó aquellas cosas. Lo mismo que nos dice Juan en el pasaje que leímos, ¿no? ¿Se acuerdan al final lo que dice Juan? Que estas palabras que están dichas ahí, que nos recuerda de estos acontecimientos, Juan dice que el que da testimonio, que es el mismo, que es Juan, estos acontecimientos son verdaderos. Y Pedro lo que nos dice es, quien cuando le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa a aquel que juzga justamente. ¿Qué nos enseña a nosotros, hermanos? Un ejemplo a seguir. El Señor que está diciendo estas palabras es aquel mismo que en el Sermón del Monte enseña a sus discípulos, nos dice, ama incluso a tus enemigos. Cuando éramos seminaristas, y a veces un tanto en broma, pero a veces teníamos algunos agarrones, y no teológicos, sino aparte de los teológicos, en momentos de mucha crisis, muchos lo saben, nos peleábamos por un bolillo. De repente recordamos estas cosas. Y de repente había un conflicto y alguien de repente decía, voy a orar al Señor por ti. Decía, Señor, tómalo en tus manos y apriétalo. El Señor no nos enseñó a pensar así de nadie. Aún en medio de las adversidades, de las aflicciones que pasamos en nuestra vida. ¿Cuántas veces en medio de eso, hermanos, decimos, Dios me ha abandonado? Dios ya no se acuerda de mí. No, Dios no se ha acordado de ti. El sufrimiento también es un momento en el cual debemos servir a Dios y cumplir con nuestra vocación y dejarle la venganza a quien dice, mía es la venganza, no a nosotros. Así que tenemos que orar por nuestros enemigos, tenemos que orar por nuestros adversarios. Tenemos que interceder también al Padre por aquellos que nos persiguen, por aquellos que dijo el Señor, bienaventurados serán ustedes cuando por mi causa los persigan y digan contra ustedes todo tipo de mal. Porque el Señor mismo dijo, si eso están haciendo conmigo, ¿qué no harán con ustedes? ¿Estamos preparados, hermanos, también para sufrir por causa de Cristo? E incluso interceder al Padre por aquellos que nos persiguen y que piensan todo tipo de mal contra nosotros. El Señor dice que la característica de los hijos del reino es que aman incluso a sus enemigos.
Porque si amas a quien te ama, dice el Señor, ¿qué recompensa quieres? ¿Qué recompensa tiene eso? Los impíos también hacen eso, aman a quienes aman. Pero los hijos de Dios, siguiendo el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo, interceden aún por aquellos que los persiguen y los vituperan. El Señor dijo, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Segunda palabra, Lucas capítulo 23, versículo 43. Leemos juntos también, hermanos. Entonces Jesús dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿A quién le dijo estas palabras? Dos hombres estaban crucificados con el Señor. La muerte de la cruz se reservaba a los criminales más perversos. No a cualquiera se le castigaba con esto. A los peores criminales se les destinaba a la cruz. Ahí estaban dos hombres con el Señor. ¿Cómo habrían llevado su vida? ¿Cómo habrían vivido para merecer este castigo? Seguramente habían escuchado del Señor. Al parecer este hombre que le dijo al Señor, como dice el versículo 42, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Es a quien el Señor le responde. Mientras que otro, aún en medio de todo eso, dice en el versículo 29, decía, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y sálvanos a nosotros. Y hay un diálogo entre estas dos personas. Le dice, mira, nosotros estamos aquí porque merecemos estar aquí. Pero él, ningún mal hizo. Y en ese contexto, aquel hombre le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Estas palabras encierran algo muy importante, porque el principio es, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa, dice el apóstol Pablo. Este hombre que había llevado toda su vida por los caminos equivocados, que se convirtió en el criminal que era, escuchó la palabra, porque no se llegó al Señor Jesucristo nada más así, para decirle al Señor, cuando vengas en tu reino. No dice, si acaso eres quien dices ser. No, no hay incertidumbre. Este hombre claramente se dirige y dice, cuando vengas en tu reino, como algo que va a suceder. Eso implica que este hombre se acercaba al Señor Jesús con fe. ¿Qué palabras tiene el Señor Jesucristo para alguien cuya vida ha llegado a tal punto y que se acerca a Él con estas palabras? El Señor Jesucristo no tiene sino palabras de gracia, diciéndole a este hombre, de cierto te digo, hoy estarás conmigo en el paraíso. No hay duda en esto. Las palabras de gracia de nuestro Señor Jesucristo le dan a aquel hombre seguridad. El Señor Jesucristo no dice, déjame ver, lo pensaré. Este hombre, toda su vida, minutos antes de morir, no tuvo
que hacer nada. Evidencia de que la salvación es por gracia, no por obras. 5 minutos antes de comparecer ante el tribunal de Cristo, ante el tribunal de Dios, encuentra la salvación. O deberíamos mejor decir, la salvación lo encuentra a Él. Porque el Señor Jesucristo, que está ahí, precisamente está en la cruz para pagar por ese hombre que está junto a Él, por los pecados de ese hombre. Está en la cruz por amor a ese hombre. Está en la cruz sufriendo por amor a ese pecador. ¿A dónde nos lleva esto, hermanos? Para que veamos el amor que Dios nos tiene a nosotros. Muchas personas todavía dicen, no, y es que yo soy malo. Déjenme primero enmendar mis pasos, enmendar mi vida y después vengo al Señor. No, la Escritura dice que Él te dio vida a ti cuando estabas en tus delitos y pecados. Cuando estabas muerto ahí. No dijo el Señor, primero que vivas y después te salvo. El Señor dijo, allí. De repente muchos hoy dicen, bueno, el Señor te ama así como tú eres. Dios no ama a los adúlteros, a los fornicarios, así. Sino los ama para revelar en ellos su gracia y que vengan al arrepentimiento, postrándose ante los pies de Cristo. No hay pecado que el Señor no perdone. No hay pecado que la gracia de Dios no cubra, que la sangre de Cristo no haya pagado. El Señor Jesucristo solo dijo, excepto un pecado, la blasfemia contra el Espíritu Santo. El Señor entonces señala esta manifestación de gracia y de seguridad para el pecador. De cierto te digo. Es decir, es un juramento que el Señor está haciendo. Hoy diríamos, te prometo que hoy mismo le está dando seguridad a ese hombre que está por morir. Y le está dando, por lo tanto, consolación. Ese hombre puede morir en paz, porque está en paz con Dios por medio del Señor Jesucristo. Y cuando estemos en la presencia del Señor Jesucristo, seguramente veremos a este hombre. Porque las palabras del Señor son estas, para que nosotros no descansemos en nosotros mismos. Descansemos en Dios, descansemos en Cristo. La seguridad de nuestra salvación no está en nosotros. Si la ponemos en nosotros, hermanos, no hay manera de tener seguridad. Pero si la tenemos en Cristo está nuestra consolación y nuestra seguridad, porque la salvación depende de Él, no de nosotros. Tercera palabra. Busquemos en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo 19, y vamos a leer 2 versículos, 26 y 27. Dice la Escritura: cuando vio Jesús a su madre y al discípulo a quien él amaba, que estaba presente, dijo a su madre: mujer, he ahí tu hijo. Después dijo al discípulo: he ahí tu madre. Y desde aquella hora el discípulo la recibió en su casa. Amén. La tercera palabra. Hasta este punto, María ha seguido todos los acontecimientos. Y lo ha seguido como una madre. ¿Y qué madre
al ver a su hijo en una circunstancia como esta, puede estar en paz. Su corazón sufre también. Probablemente José había muerto. Están los hermanos del Señor Jesús, por supuesto. Pero el Señor Jesucristo, siendo el hijo mayor, hablando en cuanto a la carne, no se exime de sus responsabilidades como el hijo mayor que es. Estando ahí en la cruz, ve a María. ¿Qué será de María en adelante? Sin su esposo, sin su hijo mayor. ¿Qué ha de ser de esta mujer? Hay algunas personas, y sobre todo en el contexto de la Escritura, que pueden ser presa fácil de toda injusticia. Una viuda y un huérfano. ¿Quiénes abogarán por ellos? ¿Quiénes cuidarán de ellos? El Señor Jesucristo, en el cumplimiento del quinto mandamiento, que recuerdan qué dice el quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. El Señor Jesucristo, estando en la cruz, no piensa solo en el que está al lado suyo, también piensa en aquella mujer. Que el Señor Jesucristo, manteniendo un equilibrio correcto, trata a esta mujer con mucho honor. No le dice madre, para correctamente mantener una distancia. En una ocasión llegó María con los demás hijos, y estando el Señor ocupado en su ministerio, le manda un recado, porque no había WhatsApp todavía. Y dice: díganle que su madre y sus hermanos están aquí. Intenta darle un peso muy grande a eso, porque eso era como decirle que deje de hacer lo que está haciendo, porque su madre y sus hermanos son primero. Mucho tiempo antes, cuando el Señor Jesucristo se perdió en Jerusalén y lo encontraron después de 3 días, José y María, como los padres que son, ¿no?, reprenden al Señor Jesús. Dicen: mira, nos tenías, hoy dicen, con el Jesús en la boca, con ese pendiente de que no te veíamos en ese grupo de personas que venimos y ahí vamos a casa, no te vimos. No nos vas a matar de un susto. El Señor dice: un momento, en los negocios de mi Padre es menester estar. José y María deben entender quién es el Señor Jesús. Y esto les fue muy claro desde su nacimiento, desde la anunciación. Claramente el ángel dijo: el santo ser que nacerá será llamado Hijo de Dios. ¿Por qué? Él salvará a su pueblo de sus pecados. Y tiene que cumplir esa misión, tiene que llevar al final esa misión. El Señor Jesucristo, pues, se dirige a ella con esta palabra de respeto. Dice: mujer, y dirigiéndose a Juan: he ahí tu hijo. No la abandona. El Señor Jesucristo se preocupa por el futuro de María y le provee de una casa, le provee de sustento. Le dice, dirigiéndose a Juan:
a su discípulo amado y le dice: he ahí tu madre. ¿Y qué hizo Juan? Dice la Escritura: desde aquella hora el discípulo le recibió en su casa. Una gran lección para los hijos que en esta época consideran a sus padres ancianos un estorbo. Que desde ya están pensando: cuando mi padre sea viejo, le vamos a buscar un asilo. Que desde ya están pensando que el padre o la madre solo vienen a obstaculizar su vida. Cuando saben que, hijos, esa es su oportunidad para mostrar a sus padres su amor como nunca. Los asilos son para aquellos que no tienen hijos, porque los hijos tienen el deber de honrar a sus padres, de amarlos y de cuidarlos en su ancianidad y procurar el bienestar de ellos. El Señor Jesucristo hizo eso. Desde entonces, María tiene quien la cuide y tiene un hogar en donde vivir. El cumplimiento de la voluntad de Dios es hasta el final. Honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Qué palabras del Señor Jesucristo. Cuarta palabra, Mateo capítulo 27. Y versículo 46. Las horas están pasando. Y ustedes saben, hermanos, que cuando las cosas son agradables, cuando estamos en un momento de felicidad, los minutos pasan rapidísimo. Pero cuando estamos en adversidad, los minutos se nos hacen eternos. El Señor ha estado en horas de agonía terribles. Se han sucedido los minutos y las horas. Y estando en la cruz, nuestro Señor pronuncia estas palabras del versículo 46 que leemos juntos. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabactani. Esto es: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Estas palabras son palabras que expresan el castigo que se ha infligido a nuestro Señor Jesucristo a causa de nuestros pecados. Fíjense bien, ¿por qué? Porque Dios es un Dios justo. De repente a la gente le gusta mucho hablar del amor de Dios, porque este énfasis desmesurado, porque llega a ser desmesurado, sobre el amor de Dios. Y digo desmesurado porque con ello tratan de ocultar todos los pecados. Dios te va a aceptar así como tú eres. Hasta el más grande criminal, cuando muere, sus familiares dicen: qué bueno era. Por eso decimos que todos nos volvemos buenos cuando morimos. Porque lo único que se escucha en derredor del cadáver es: qué bueno era. Dios ciertamente es amor, pero también la Escritura dice que Dios es fuego consumidor. Dios ciertamente es Dios de amor, pero también es un Dios justo. Y la justicia exige el castigo de los pecados. Es precisamente los pecados que ha llevado a nuestro Señor Jesucristo a la cruz.
Pero miremos lo que dice Isaías 53 que hemos leído, pero ahora el versículo 5. El Señor Jesucristo está en la cruz, sí. Y dice el profeta: mas Él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y por lo tanto el castigo de nuestra paz fue sobre Él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Qué grande es el castigo que usted y yo merecíamos, no el Señor Jesucristo, nosotros. Es este. Si le decimos a Dios que nos pague conforme a nuestras obras, esto es lo que vamos a recibir. El castigo que merece, dice el principio escritural, decía el profeta Ezequiel: el alma que pecare, esa morirá. Y dice el apóstol Pablo: la paga del pecado es muerte. Este es el castigo. El Señor Jesucristo está en la cruz recibiendo el castigo por nosotros. Estas palabras nos recuerdan eso. Está el Señor Jesucristo en la cruz clamando al Padre, como lo hemos visto en la primera palabra, y ahora dirigiéndose: Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado? ¿Por qué me has desamparado? Hermanos, ay de nosotros si Dios nos abandonara. Mire, Dios no nos ha abandonado. El hecho de que estemos aquí hoy y que la humanidad exista hasta el día de hoy es porque Dios no nos ha abandonado. Si Dios nos diera la espalda, ¿qué es lo que dice el Salmo 104? Si Dios le da la espalda a su creación, en un 2x3 desaparecemos. Dice la Escritura en el Salmo 104: les quitas el hálito, dejan de ser. Por eso el Señor Jesucristo decía: miren el sol. ¿Quién hace salir el sol sobre justos e injustos? Miren la lluvia. ¿Quién hace llover sobre justos e injustos? ¿Quién les da el pan a justos e injustos? Dios no nos ha abandonado. Y aún así muchas personas se atreven a mirar al cielo y decir: ¿por qué? No, Dios no te ha abandonado, y Dios no te abandona en los terribles momentos en los que puedes pasar. Dios está contigo. Dios está a tu lado. Porque nosotros no hemos experimentado ese abandono que el Señor Jesucristo sí. Este castigo es indescriptible para nosotros. El Señor, llevando todos los pecados de nosotros, está recibiendo el castigo que nosotros merecíamos y experimentando ese momento crucial. Dice: ¿por qué me has desamparado? Ese grito deberíamos decirlo nosotros. Y llegará un momento en que eso será también para los hombres. Cuando el Señor venga en su juicio, y entonces a Satanás y a sus ángeles y a todos los hombres que han seguido las mentiras de Satanás sean echados en el infierno. Ahí no habrá vuelta atrás. Experimentarán el abandono. No lo han experimentado todavía hoy, porque Dios les da de comer, Dios los sustenta, Dios los guarda hasta el día de hoy, aún a los inconversos. Pero llegará aquel terrible día donde Dios los echará al fuego eterno. Por eso, hermanos, y queriendo reflejar esto, nuestro credo dice acerca de nuestro Señor Jesucristo: fue crucificado, muerto
y sepultado. ¿Y cuál es la siguiente declaración? Descendió a los infiernos. Porque el sufrimiento que el Señor experimentó en la cruz lo dejan expresar estas palabras. Estas palabras dan evidencia de cuán grande es el dolor experimentado por el Señor a causa de nuestros pecados, de los suyos, de los míos. Para que nosotros, hermanos, miren qué bienaventuranza, miren qué bendición para nosotros, para que nosotros no experimentemos ese dolor, esa angustia, ese castigo. Y aún así, nos atrevemos a vivir un cristianismo sin compromiso, un cristianismo dominical, un cristianismo formalista. Mira la cruz. Se dice que el conde de Zinzendorf, un cristiano muy connotado, entregó su vida a Cristo porque él miró esta obra del Señor Jesucristo en una frase que decía: mira, esto es lo que yo he hecho por ti. Y le pregunta: ¿y qué has hecho tú por mí? Y lo traigo a colación porque mirando a Cristo en la cruz, con estas palabras que escuchamos aquí, podríamos decir, hermanos, mire, esto es lo que Dios hizo por ti en Cristo. Cristo está en la cruz por ti. Esto es lo que Cristo hace por ti. La pregunta para ti, hermano, es: ¿y qué haces tú por Él? ¿Qué tenemos para darle al Señor? Todo es suyo. No tenemos sino nuestra vida. No tenemos nada que ofrecer más que nuestra vida en sujeción a nuestro Señor por su gran misericordia. Hagamos una pausa, hermanos, aquí para entonar con gozo el himno 103, que nos recuerda de estos acontecimientos. A la vez que lo cantamos, tengamos presente estos pasajes, esta palabra que hemos leído. Himno número 103 de la quinta parte del himnario, Jesucristo, su pasión y muerte, escrita por Geo Bernard, escrita y compuesta por Geo Bernard. Clavado
En este episodio se han reunido las fuerzas de las tinieblas. El reino de las tinieblas parece ser el vencedor. A los enemigos del Señor Jesucristo parece que todas las cosas les han salido a pedir de boca. Los enemigos del Señor Jesucristo querían verlo muerto desde casi el inicio de su ministerio. Los enemigos de la luz, de la verdad, seguían al Señor Jesucristo buscando alguna cosa, por pequeña que fuera, que les permitiera quitar al Señor Jesús. Los líderes se coludieron unos con otros para buscar cómo matarle, sobre todo a raíz de los eventos en el templo. A partir de ese momento buscaban, más que en otros instantes, cómo matar al Señor. Todo les ha salido, parece, como ellos lo planearon. Las cosas han ido de tal manera que ahora están viendo, a perspectiva de ellos, cómo aquel Señor Jesús muere. Con eso piensan que han alcanzado la victoria. Es más bien una derrota con sabor a victoria. Porque Satanás no es omnisciente. Satanás está haciendo todo para impedir que la redención suceda, como dice Apocalipsis capítulo 12. Pero nuestro Señor Jesucristo se está acercando a la victoria. No como el mundo piensa que la victoria se logra, sino como Dios dice que se alcanza. Todos los hombres quieren hoy ser exitosos. El éxito es una consecuencia más que una meta. Para el cristiano, y Cristo nos lo enseñó, es la obediencia el principio del éxito. Nuestro Señor Jesucristo, estando en la cruz, nos da una quinta palabra. Vayamos al Evangelio de Juan, en el capítulo 19, versículo 28. Leamos juntos también este pasaje. Dice la palabra del Señor: después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo: para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Miren, dos sencillas palabras, pero que vienen después de estas palabras que hemos leído: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al principio de todo esto, al principio de la crucifixión, intentaron darle al Señor a beber vinagre con mirra. Esta era una manera de aliviar el dolor, era como hoy diríamos anestesia, un poquito. Sí, porque la muerte de la cruz era una muerte dolorosísima, y darles a beber esto era un poco de adormecerlos para hacer más, digamos, llevadero ese sufrimiento. Sin embargo, el Señor Jesucristo no quiso beberlo. Nosotros, hermanos, si cuando vamos al médico y el médico nos dice: bueno, ¿quieres unas inyecciones? Decimos al doctor: ¿no tendrá unas pastillitas?
Porque a toda costa queremos impedir el dolor. Si nos van a sacar una muela, una anestesia. El Señor Jesucristo dijo no. Él quería enfrentar todo esto siendo plenamente consciente de lo que estaba pasando. No se acobardó ante este desafío. Ya lo había dicho en el huerto de Getsemaní. El Señor estaba sufriendo, el Señor estaba plenamente consciente de lo que se avecinaba. Por eso, en esa angustia que oraba al Señor, Padre, si puede pasar esto, que pase. Pero aún en toda esa angustia que sentía el Señor, se rindió a la voluntad del Padre. Y le dice, Padre, pero no se haga lo que yo quiero. Hágase lo que tú quieres. Se rindió plenamente a la voluntad del Señor. Algo que nos enseña también a nosotros, hermanos. Por eso el Señor Jesucristo, y lo vimos hace unos domingos, dijo, ¿quieres seguirme? Toma tu cruz y sígueme. Qué diferente evangelio se está pregonando hoy en día, ¿no? Ya no nos enseña que nosotros somos llamados a servir a Dios. Se nos enseña a un Dios que sirve a tus intereses. Vienes a Dios si quieres que tu empresa sea exitosa. Vienes a Dios si quieres que tu familia sea exitosa. Ese no es el evangelio que el Señor predicó. Seguir a Cristo puede costarnos la vida. ¿Estás dispuesto a tomar tu cruz y a seguir al Señor? El Señor en estas palabras nos deja ver el tormento físico que ha significado todo este episodio. Le han azotado, le han vituperado. La deshidratación, hermanos, es tremenda. Y nosotros nos quejamos al decir, está haciendo mucho calor. Ojalá el pastor acabe rápido. Me estoy muriendo de sed, aunque antes nos tomamos ya un vaso de agua. El Señor padeció por nosotros lo indecible. El dolor del Señor Jesucristo es indescriptible. Ni con la más terrible experiencia que hayamos tenido nos aproximamos al sufrimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estas palabras, tengo sed, expresan toda esa angustia, ese dolor a que el Señor ha sido expuesto. Llegado a este momento, dice la Escritura, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que se cumpliera la Escritura, que está haciendo una referencia al Salmo 69, versículo 21, tengo sed. Esas palabras tienen ese profundo significado del tormento físico que ha significado para Él nuestra redención, nuestra salvación. ¿Cómo pues hemos de menospreciar tan grande sacrificio por nosotros? Vuelvo a la pregunta de antes. ¿Cómo nos atrevemos a vivir un cristianismo sin compromiso? Un cristianismo de mera tradición. Miren lo que significa hoy para un pueblo que se dice cristiano, lo que significa la Semana Santa. Desde principios de año dicen, ¿y a dónde nos vamos a ir de vacaciones en Semana Santa? ¿Cuál es el propósito de descansar estos días? El propósito de descansar estos días es que el pueblo de Dios tenga el tiempo para celebrar estos acontecimientos de la cruz, no para estar tirado en la playa. No para estar con los incrédulos ahí, en los centros comerciales. Es para
ponderar la obra que se ha hecho para nuestra redención. Pero miren cómo se está perdiendo la influencia cristiana en estas celebraciones. Igual que en Navidad, ¿quiénes son los que impulsan estas celebraciones? Son los comerciantes. ¿Y los templos? Vacíos. El Señor Jesucristo nos deja ver el tormento físico al que fue expuesto por ti y por mí. ¿Cómo vamos a responder a esa obra, hermanos? ¿Cómo respondes a esa obra? ¿Cómo respondes a tu Señor que por ti está en la cruz con este tormento físico? Tú tienes que responder a Él. Aproximándonos al final, la sexta palabra. Aquí mismo, en el versículo 30, Juan 19, 30. Leamos juntos. Dice la palabra: cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo: consumado es, y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Consumado es. Parece no decir mucho en esta forma en la que la tenemos aquí. Pero tiene la idea, hermanos, esto, de alguien que corre, por ejemplo, un maratón. Y llega a la meta. Tiene el sentido de he cumplido. Tiene el sentido de lo he logrado. Es una expresión de victoria. Hace un poquito más de un año nos avisaron que mi abuelo estaba muy enfermo. Dios nos permitió llegar para verlo, y en cuanto lo vimos, lo primero que me dijo es: ya se acabó. No con enojo, no con tristeza, sino como descansar. Y eso solo es posible porque Cristo pronunció estas palabras. Porque toda la obra del Señor Jesucristo, si no llega a este punto, no tiene valor. Pero llegado a este punto que el Señor dice: he vencido, he llegado a la meta, lo he logrado, he cumplido, le da la garantía a nuestra salvación. El Señor está diciendo: consumado es, se ha alcanzado el objetivo, se ha alcanzado la meta. ¿Y cuál es la meta? La redención. Por eso también la Escritura nos va a decir que en este momento fueron expuestos los poderes de este mundo. Porque aquellos que en ese momento se regodeaban allí presenciando a Cristo crucificado y que podían decirse unos a otros: lo logramos, finalmente nos hemos deshecho de Él, finalmente hemos logrado quitarlo del camino, no se daban cuenta que los derrotados ahí eran ellos, no Cristo. Cristo había logrado el objetivo, había llegado a la meta, había cumplido el propósito. Era una expresión de victoria. Y los derrotados son los que estaban ahí pensando que habían ganado. El derrotado era Satanás, que instigó a toda esta oposición a Cristo. Y nosotros, hermanos, siguiendo a nuestro Señor Jesucristo, por eso Él dijo: bienaventurados sois cuando por mi causa los persigan
y digan contra ustedes todo tipo de mal mintiendo. Parece que los enemigos vencen al pueblo de Cristo cuando lo persiguen, cuando casi lo acaban. Pero no se dan cuenta que en eso el pueblo de Dios, como el Señor Jesucristo, va de victoria en victoria. Va de poder en poder. Nuestro Señor Jesucristo entonces dice para nosotros, consumado es. Y por eso nosotros, como vemos en la siguiente palabra y última, en Lucas 23:46, podemos descansar, habiendo cumplido el objetivo. ¿Cuáles son las palabras de nuestro Señor? Leemos el versículo, hermanos. Dicen: entonces Jesús, clamando a gran voz, dijo: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho esto, expiró. Por segunda vez, el Señor se dirige al Padre con esa expresión: Padre. Miren, hermanos, qué precioso. Ha cumplido la encomienda. Le ha dicho al Padre: está terminado. La obra que me diste está concluida. La salvación es garantizada. La redención está alcanzada. Se entrega en las manos del Padre. Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Son palabras de descanso y de confianza. No tiene el Señor Jesucristo en ninguna de estas frases algo que se parezca siquiera a un reclamo al Padre, a quien le ha puesto ahí. El Padre, quien le puso como propiciación por nuestros pecados. Ni un asomo hay de reclamo en estas palabras. Al final, al cumplir el objetivo, puede decir: descanso en ti, Padre. Toda mi entrega a ti. Esto nos plantea, hermanos, una pregunta a nosotros. Cuando nosotros hayamos acabado nuestra carrera en esta tierra, ¿podremos decir estas mismas palabras? ¿Podremos descansar en la seguridad de que Cristo nos ha redimido? ¿Podemos descansar en el Padre que nos ha redimido en Cristo Jesús? Y decirle: Padre, en tus manos me abandono. Miren lo que dijo Esteban. ¿Se acuerdan de este hombre que fue lapidado? ¿Qué nos dice Hechos capítulo 7 y versículo 59? Mientras era apedreado, y apedreaban a Esteban mientras él invocaba y decía: Señor Jesús, recibe mi espíritu. miren qué hermosas palabras. Siendo, hermanos, lapidado, no sé qué se sienta. Todos tirándole piedras. ¿Y él qué hace? En la seguridad, y lo ha testificado. Si leyéramos todo el testimonio que nos da Esteban, hermanos, es una gran bendición leerlo. Pero este hombre, al morir a causa del Evangelio, al morir por seguir al Señor Jesucristo, en ese momento clama al Señor, ¿no? Se dirige al Señor
y le dice: Señor Jesús, recibe mi espíritu, siguiendo el ejemplo de su Señor. Porque nada acontece, hermanos, ni nuestra vida se dio, ni nuestro nacimiento se dio en la casualidad, ni nuestro final se dará en casualidad. Dios nos ha dado una misión que cumplir. A nuestros días le pone fin el Señor. Llegado ese momento, hermanos, quiera el Señor que, siguiendo este ejemplo de nuestro Dios, también digamos: Señor, con toda confianza, con todo el descanso que la seguridad en Cristo nos da, Señor, recibe mi espíritu. Recordando, hermanos, todas estas palabras que el Señor pronunció desde la cruz, se destaca la victoria que todavía estamos por celebrar con la resurrección. Pero esas palabras en la cruz nos enseñan a vivir también como hijos de Dios. Sea pues, hermanos, nuestra vida, habiendo visto lo que el Señor ha hecho, una expresión de nuestra gratitud. Solo es una expresión de gratitud. Vivir para Cristo no debe ser un agobio en nuestras vidas. Vivir para Cristo debe ser solo una expresión de agradecimiento. El entregarnos a Cristo, a su señorío, es solamente una expresión de gratitud por todo lo que Él ha hecho por nosotros. Y que cuando acaben nuestros días en esta tierra, sigamos descansando en Él. Que un día seremos reunidos otra vez, porque el que resucitó garantizó también nuestra resurrección. Oremos a nuestro Dios. Bendito Dios y Padre, cuán maravillosa, Señor, es tu misericordia. Con razón dice tu palabra: de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito. Esto segundo, Padre, que has dado a tu Hijo unigénito, es tan nítido aquí en la cruz. Queda tan claramente manifestado, Señor, aquí en la cruz, ese amor con que has amado, esa entrega, Señor, que has hecho por nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo no buscó lo suyo propio, sino el rendirse a tu voluntad y cumplir con la misión que habías encomendado en sus manos. Las tinieblas quizá pensaron que habían logrado su objetivo, no sabiendo, Señor, que el que había alcanzado el objetivo era nuestro Señor Jesucristo. Hoy le escuchamos, Señor, y estas palabras son para nosotros tan ricas, tan preciosas, que nos enseñan a vivir ahora como hijos tuyos. Sea pues, Señor, también para nosotros todo el tiempo que vivamos para glorificarte, para servirte, para entregarnos a tu servicio de esta completa forma, Señor. Y cuando llegue el día, Señor, que termine nuestra vida aquí, también nos entreguemos tan plenamente y seguramente en tus manos. A ti sea la gloria, bendito Padre, que nos has dado un Salvador. A ti la gloria, Señor Jesucristo, que entregaste tu vida
para salvarnos a nosotros. A ti la gloria, bendito Espíritu Santo, que has obrado nueva vida en nuestros corazones para que veamos claramente y entonces clamemos: Jesús es mi Señor. Te alabamos, bendito Padre. Ahora enséñanos a vivir todos nuestros días al servicio tuyo, Padre. Bendita Trinidad, gracias por una salvación tan grande de la cual nos haces partícipe. Por los siglos de los siglos seas bendita Trinidad. Amén. Gracias a Dios por su palabra, por esta celebración, este mensaje que hemos recibido, consuelo y esperanza. Vamos a responder con el himno 111, puestos en pie. Himno número 111, Jesús pagó mi deuda, de la quinta parte del himnario Jesucristo, su pasión y muerte, es compuesta por Robert Harkness y traducida por Vicente Mendoza.